¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en Ráquira, uno de los pueblos más bonitos que hay aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí son maestros moldeando la arcilla. Quiero que chequen por favor como a mis espaldas. Todo es turismo, miren, todo es turismo, todo es artesanías. ¿Por qué? Porque ese es el fuerte de este pueblo. Entonces, pues es literalmente de lo que viven. Y todo está muy bonito. Las calles, miren cómo las tienen. Miren nomás, una calle normal en este pueblo es así, con un zorro, pintadita. A si no le gustó el zorro, mira, aquí hay unas casas, pintada todo muy bonito. Entonces es algo mágico, es un sitio muy único. Este municipio tiene casas muy bonitas, lo tienen muy bien cuidado, casas de colores, los muros pintados. Y usted dirá, pues tal vez es un pueblo moderno, ¿cierto? Pero la verdad es que no, este pueblo se fundó en 1582, ya tiene sus buenos años. Algo que cabe la pena mencionar es que ese sitio era habitado por los muiscas, y los muiscas ya eran conocidos porque aquí, exactamente en este sitio, trabajaban con la arcilla. Ellos trabajaban con el barro y hacían cosas maravillosas como están viendo, y es algo que no se ha perdido, a pesar de los años no se ha perdido. Es más, si yo pudiera escribir a este pueblo entero en una palabra sería pintoresco, pintoresco. Literalmente es un sitio muy pintoresco, es la palabra. Otra cosa muy bonita de este pueblo es que mire, aquí las calles también están muy pintaditas, todas las tienen muy bonitas, las tienen muy cuidadas, eso es demasiado lindo. Y como un dato curioso, en Ráquira 3/4 partes de todo el comercio viene por parte del turismo. Nos encontramos en el parque principal de Ráquira y quiero que se den cuenta de algo, miren. Alrededor del parque hay muchísimas esculturas y todas estas están hechas de barro y están muy curiosas porque hay incluso de la Virgen, de José, de María, religiosas como también no religiosas, de los trabajadores, gente moldeándola. Está muy bonito, está curioso. Estoy seguro que ustedes nunca han visto una fuente como esta. Miren, ese niño está agarrándose el pipí. Y como todo buen pueblito colombiano, tiene su iglesia. Entonces aquí vamos a ver cómo es la iglesia de Ráquira. Vamos para allá. Y aunque sí es verdad que el turismo y la cerámica son una gran parte de la economía de este pueblo, aquí hay más actividades, aquí hay ganadería, hay agricultura y también hay minería. Miren, tiendas como estas de souvenirs, de imanes, de muchas cerámicas son muy usuales en este pueblo. Miren, y aquí hay variedad para todo. Hay figuras crudas que están como después de recién hechas y hay figuras que pues ya están pintaditas, más bonitas, que le van a costar un poquito más. Como usted quiera, hay opciones. Algo muy colombiano es que aquí en muchos pueblos, cuando usted está buscando algo turístico, algo así, aquí venden casas, casitas como estas. Y usted, pues la idea es que tenga como una colección. Por ejemplo, en mi casa tenemos bastantes que son casitas así, de varios pueblos a los que hemos ido, y los tenemos colgados en la pared y que harían algo así. Acá es la cerámica negra y es de las mejores cerámicas que puede haber. Por ende es más costosa, pero aquí las abuelitas usualmente en el pasado, lograban cocinar con estas. ¿Por qué? Porque esto le da un sabor increíble a la comida. Miren, ¿quién de chiquito no tiene una alcancía como estas para romper? A mí me da un pesar, yo tenía una y una vez lloré porque me tocó romperla. Miren, muchachos, la verdad yo no tenía planeado comprar nada, porque pues en serio no tenía presupuesto, pero pues hay excepciones, hay sitios bonitos como estos, la maravilla que hacen con la cerámica solo la hacen acá. Entonces dije, bueno, es ahora o nunca, ¿cierto? En sitios como estos, en talleres como estos, es que se realiza la magia de todo este municipio, aquí nace. Tuvimos la oportunidad de hablar con don Rolando. Rolando es un señor que es un maestro artesano y nos va a mostrar el proceso de cómo se hace toda esta hermosura. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rolando, yo soy artesano acá de Ráquira. Les voy a explicar cómo es el proceso de la cerámica.
que nosotros fabricamos acá en el taller de alfarería Tres Coronas. Bueno, inicialmente nosotros traemos la arcilla en estado bruto de acá de las veredas de Ráquira. Se quita la capa vegetal y se extrae a máquina o a palo. Luego de eso se coloca en unos tanques a humectar y la sacamos aproximadamente a las 2 semanas y procedemos a la depuración mediante una malla o un tamiz. Luego de eso, en el sobadero allá, lo que hacemos es amasarla para que nos quede homogénea, nos quede compacta, nos quede toda parejita y formamos unas conas que son las que traemos acá al torno. Acá elaboramos únicamente piezas cilíndricas, piezas redondas. Este es un torno de levante. Entonces aquí vamos a empezar a elaborar una pieza. Lo que estoy haciendo es entrando la arcilla para que se nos deje de trabajar y para desvanecer, digamos, si nos quedó alguna especie de cámara de aire por dentro, entonces para quitarla, ¿vale? Acá está. Este es lo mismo, lo dejamos que seque y vuelve al torno. Empezamos a raspar, a pulir todo esto, que quede bien chévere. Con una pasta le pasamos para cerrar los poros y queda listo. Lo dejamos que seque completamente, le pasamos una lija, una espuma y lo pasamos al horno. Allá lo cocinamos a una temperatura de 950 grados. Ya cuando sale, pues sale con la primera quema, cambia su tonalidad a un color piel, un color claro. Luego de eso lo pasamos a la zona de esmaltado donde le aplicamos el color. Es muy sencillo, ya se coloca por inmersión, se hunde la pieza, se saca, se le limpia la base y va nuevamente al horno. Esta vez lo colocamos a una temperatura de 1150 grados, donde la pieza ya sale refractaria, ya sale del tono que pues nosotros querramos colocarle, ¿sí? Ahora usted nuevamente la mano de apoyo. Ok. Despacio. Nuevamente buscamos el centro, llegamos ahí y vamos al lado y Vamos subimos. para el lado suavecito. Ok. Eso. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va Sí, subiendo. subiendo. ¿Listo? Quite las manos. ¿Esto qué vendría siendo? ¿Como un plato? Un plato. Mire, acá por ejemplo lo subimos un poquito, sí. Tenemos que subirlo un poquito porque se nos está bajando mucho. Nos está como aguando, sí. Sí. Entonces tenemos que subirlo un poquito y solo con la yema. De Ok, este con- dedo, muy sobrepuesto. ¿de la gordita? Sí. Listo. Muy sobrepuesto, listo. Muy sobrepuesto, va alisando. O así. Con la yema del dedo. Desde el centro, recuerda aquí. Sí, y va al señor. lado Para el lado. y sube. ¿Viendo? Sube así. Listo, ¿sí se da cuenta que lo alisó bien chévere? Sí, señor. Listo, aquí le arreglamos este pedacito y listo, cortamos. Pues nada, bienvenidos y invitados todos acá en el municipio de Ráquira a que vengan acá al taller de alfarería Tres Coronas para que ustedes elaboren sus propias cerámicas, sus piezas y tengan este momento de experiencia que sé que les va a agradar mucho. Recuerde, deje un like, suscríbase, somos un canal pequeño y todo lo que usted nos ayude se lo agradecería muchísimo. Espero que les haya gustado y chao, chao.